CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochati en CNN Chile. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hoy hablaremos de economía. Lo que pasa es que la economía se ha tomado en buena parte la agenda, porque el país no crece, porque este año estamos con dificultades, porque el último IPC fue un 0,7%, hizo pedazo a todos los analistas que decían que iba a ser menor, porque el Banco Central anuncia en su IPOM que posiblemente va a subir la tasa de interés, y en el momento en que un país crece poco y sube la tasa de interés, la economía se enfría aún más. Porque algo pasa en nuestro país, que los economistas se equivocan y se equivocan en las proyecciones. Yo tengo aquí algunas proyecciones y no le apuntan a ninguna, porque el ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se puso un poco poeta y habló de los brotes verdes, y de brotes verdes no pasó nada. Pero sin embargo lo contrata a la CEPAL para que le dé clases de reforma tributaria o de aspectos tributarios a otros países. No entiendo nada. Pero nos va a explicar un poco todo esto, qué es lo que va a pasar, qué pasa el próximo año. Patricio Rojas, economista de la Universidad Católica, doctor en el famoso MIT norteamericano, es socio de Rojas y Asociados, fue 12 años, estuvo en el Banco Central, fue economista jefe del Banco Central, es profesor de la Universidad Católica. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos a partir? ¿Por qué se equivocan tanto? Bueno, yo no creo que... Es cierto que son proyecciones que en general han estado... A ver, yo diría que hay ciertas variables que es mucho más cómodo poder hacer alguna proyección más certera. En el caso de la actividad, por ejemplo, en Chile hay que recordar que en general cerca de un 60% de las cifras que tiene el IMASEC uno las puede obtener en forma sectorial. Hay un 40% que en general uno no tiene ninguna información en el momento. Pero las proyecciones de crecimiento para el próximo año, con eso se hace la ley de presupuestos, y resulta que... A ver, la ley de presupuestos se hizo con un dato de un 3,6 y el mercado entero tenía cifras mucho más bajas. Tenía cifras del 3%, bueno, por lo tanto... Eso lo hacen economistas. Sí, pero también hay un componente político que tiene que ver con la expansión del gasto, que es súper relevante. Hoy día lo estamos viendo, por ejemplo, con el precio del cobre a largo plazo. El 2,98 no se lo cree nadie. Y igual se va a hacer un presupuesto con un precio del cobre. Le doy algunas cifras. Junio está ahí al lado. Formación bruta de capital fijo. Inversión, ¿no es cierto? Más 0,7%, y resulta que ahora nos dicen que va a ser menos 1,2%. El diferencial, el delta, es bastante. Cobre, se equivocaron. En junio, 2,8 para 2015. Usted sabe cómo estamos. Y proyectaban para el próximo año un 2,9. Ahora están proyectando un 2,45. PIB potencial. Hace un año 4,5%, estamos en el 3,5. Es harta la diferencia. ¿Para qué decir el crecimiento? En fin, nos hemos equivocado mucho. Y Alberto Arenas hablaba de que la economía iba de menos a más, que los brotes verdes. ¿Qué brotes verdes? Bueno, lo que pasa es que a principios de este año hubieron algunas señales un poco mejores, pero fundamentalmente fue por un aumento del gasto público que fue de la última parte del 2014. Por lo tanto, yo diría de que en general las cifras que tú mencionas son fundamentalmente cifras oficiales que van rezagadas, pero yo diría de que hoy día, por ejemplo, analistas en materia de PIB tendencial están hablando, yo por lo menos hablo de un 3,2%. Menos del 3,5%. Menos del 3,5%. ¿Ya? Ahora el PIB tendencial que calculó el grupo de expertos está en 3,6%. Yo personalmente lo encuentro alto, así como también encuentro alto el precio de largo plazo del cobre. Pero son cifras oficiales. Yo creo que cuando uno va a ver las cifras, por ejemplo, de algunos economistas, están mucho más deterioradas que las cifras oficiales. O sea, así como el Banco Central está estimando que el próximo año la economía puede crecer entre 2,5 y 3,5, yo diría que hoy día no hay analistas que estén pensando que la economía va a crecer sobre 3. ¿Por qué Chile, que podría ser considerado, si hablamos en términos automovilísticos, un auto medio, un auto que da una buena velocidad, pasó a ser una especie de city car? Bueno, yo diría que básicamente nos fuimos olvidando de algunos aspectos más de largo plazo. Esta economía fue perdiendo vigor en materia de productividad, se fue encareciendo, fue perdiendo competitividad. Esta fue una economía donde el cobre era más del 50% y llegó a ser el 30% de las exportaciones totales. Hoy día hemos vuelto a hacer que el cobre vuelva a ser el 50%. Por lo tanto, en general, esta economía fue perdiendo vigor, se fue un poco, como quien dice, colocándose mucho más cómoda, los costos fueron subiendo en general, y eso hoy día lo estamos pagando
en que prácticamente la productividad en los últimos 10 años ha crecido muy poco. Y esa es una poca de las razones por qué esta economía tiene un crecimiento, siendo una economía que todavía no es desarrollada, tiene un crecimiento relativamente bajo en términos tendenciales. Aquí yo leo, la productividad nota una inédita caída de 7 trimestres consecutivos a junio de 2015. 7 trimestres consecutivos. Si hubiera, naturalmente que no existe, pero una recesión de la productividad, estaríamos en recesión. O sea, sí, esas son las informaciones que ha sacado Caples, digamos, junto con ICARE. Y yo diría de que eso solamente corrobora un poco lo que todo el mundo sabía hace bastante tiempo, que uno viene conociendo. Si uno mira ese indicador, más allá de lo que ha pasado en los últimos 7 trimestres, es importante ver el gráfico. El gráfico viene con una tendencia negativa, es decir, si uno tira una línea, ve que la línea es básicamente así, o sea, viene cayendo. Y yo creo que eso es lo más relevante, porque esto no viene solamente de los últimos 2 o 3 años, esto viene prácticamente una década completa. ¿Por qué? A ver, en términos simples, la productividad es que somos menos eficientes. Al final, somos menos eficientes. ¿Por qué? Porque probablemente le vamos colocando más lomo de toro a la economía, la regulación probablemente no es la correcta, ¿ya? O la supervisión no es la correcta, o se van de alguna manera colocando menos flexible la economía. Esto es una economía que requiere flexibilidad. Nosotros somos un país chico que necesitamos competir con otros países. Por lo tanto, en la medida que nos vamos poniendo mucho más rígidos, se van encareciendo nuestros procesos. Y eso ha ido pasando. Ya ha pasado con la energía. En la medida que la energía aumenta de precio, por supuesto que los costos de nuestras actividades son mucho más caras y es menos competitiva nuestras exportaciones. Y eso lo hemos ido viendo de alguna manera. Y eso ha sucedido en varios sectores. Normalmente un país es más productivo porque hace reformas, pero también la tecnología impacta la productividad. A mayor tecnología, la productividad siempre es mayor. No es que la gente trabaje más o más horas. No, simplemente que la tecnología ayuda a trabajar mejor. Bueno, pese a todo el impacto tecnológico de la última década, que es impresionante, somos menos productivos. O sea, el asunto es brutal. Pero para poder usar toda esa tecnología nueva que llega, necesitamos también trabajadores mucho más capacitados, necesitamos educación. Por eso que hubo consenso cuando se habló que se quería hacer una reforma tributaria para poder apoyar la educación, hubo consenso básicamente en todos los sectores. Porque se requiere aumentar la competitividad, se requiere aumentar la productividad y la educación es el principal elemento que genera aumento de productividad relativamente, digamos, de una forma cierta. Por lo tanto, ahí no habían dos recetas. Había que aumentar la productividad a través de aumentar el nivel de capital humano a nivel de educación. Y ese es un tema, es decir... Pero es que esto es toda una mentira. Porque resulta que en los últimos 10 años nunca había habido tantos universitarios, nunca había habido tanta gente en centros de formación técnica, nunca había habido tantos en la historia de Chile. No pasó nada. ¿Quiere decir que todo eso es una mentira? Es que pasa que hubo un cierto crecimiento de ciertas carreras que posiblemente no son las que la economía chilena requiere. Nosotros necesitamos mucho más técnico, necesitamos probablemente ciertas carreras donde tenemos ciertos déficits, ¿ya? Y probablemente eso es lo que busca de un modo la actual, digamos, discusión que se está haciendo respecto al tema educacional. Pero no basta acá con que todos tengamos puros universitarios para pensar que ha aumentado la productividad. ¿Ya? Y esa es una discusión que recién se está dando ahora. Patricio, IPC en agosto 0,7%, altísimo. Resulta que ya estamos en 12 meses 5.5%, y resulta que el asunto está un poco disparado, y el IPC de los pobres, 5,6%, es muy fuerte, y resulta que en los últimos 12 meses 5,6%, más 0,6 respecto del IPC general. Por lo tanto, esto está impactando fuertemente a las personas más pobres del país. ¿Qué se puede hacer con este IPC? Yo diría que acá fundamentalmente lo que hemos visto es que ha habido un traspaso bastante importante de lo que es tipo cambio. Acá el IPC o la inflación no está siendo causada por un exceso de demanda. No es que la gente esté consumiendo mucho más. No, porque ha caído la demanda. Por la caída ha caído la demanda, por lo tanto hay un aumento de inflación fundamentalmente por el traspaso de tipo cambio a precio. Y eso se ha notado fundamentalmente en algunos ítems donde los alimentos en general han tenido el shock más fuerte. Por lo tanto, cuando tú mencionas el tema del IPC de los pobres, es porque está básicamente concentrado en alimentos. En el IPC de este mes de agosto, que fue un 0,7, todo lo que son bienes transables aumentó un 1,1%. Y los no transables aumentaron 0,2. Eso quiere decir que el impacto del tipo cambio ha sido bastante fuerte. Y ese es un elemento que posiblemente lo vamos a seguir viendo en los siguientes meses. Por lo tanto, el Banco Central hace 2 semanas proyectó que el IPC a fin de año iba a estar una variación de un 4,6, lo más probable es que va a estar entre 4,8 a 5. Por lo tanto, hay un desvío, es decir, este 0,7 de agosto fue una sorpresa para el Banco Central,
En septiembre, lamentablemente, vamos a tener un impacto parecido, 0,6, 0,7, ¿ya? Y eso trae indexación, ¿ya? Aumentan los precios de algunos productos, como por ejemplo los servicios básicos, aumentan los gastos comunes, aumentan los arriendos que están indexados, por lo tanto... Por la UEF, ¿no es cierto? Por la UEF y también porque la gente, en la medida que ve que la inflación está mucho más alta, empieza a reajustar. Hace un tiempo, cuando la inflación estaba en 2%, 2,5%, reajustar el arriendo cada 3 meses era un tema bastante menor, nadie lo hacía porque era muy poco. Pero si la inflación empieza a ser mucho más alta, claramente uno empieza a ver procesos de reajustabilidad que son mucho más frecuentes. ¿Se acuerda cuánto fue el gasto público del año pasado, el aumento del gasto público el año pasado, el 2014? El año pasado fue alrededor de 4,5 a 5%. ¿Del gasto público? Del gasto público. ¿Y este año? Este año vamos a andar cerca del 9,5, 10%. 10%, 10 y 4, 14, versus un crecimiento aproximado entre el año pasado y este año de 4,1, de 14, sí. ¿No es cierto? Sí. Aproximadamente, 4,1, 4,1, 4,2. Un gasto público que aumenta el 14, con un crecimiento del 4,1, ¿no produce desequilibrio macroeconómico? Bueno, y el desequilibrio macroeconómico... Bueno, que afecta a la inflación, estamos hablando de eso. Yo no lo veo en que fundamentalmente cuando se proyecta que vamos a tener un déficit de un 1,5% fiscal y al final termina siendo 3 o 3,5%, claramente la variable que se ajusta, una es el tipo de cambio. Bueno, entonces resulta que aquí no es solamente el choque externo, no es solamente el tipo de cambio, hay problemas macroeconómicos internos. Lógico, cuando uno ve una situación externa que se ha tendido a deteriorar, pero no es tan complicada como que la vivimos el 2008-2009. Hoy día tenemos una economía americana que está creciendo, una economía europea que está creciendo, Japón crece poco, pero crece, China, si bien es cierto, se ha desacelerado, por lo tanto la condición de la economía global no es la misma que tuvimos el año 2008-2009. ¿Ya? Por lo tanto, en la medida de que el dólar se ha fortalecido, y eso lo han vivido las monedas emergentes, claramente vemos un tipo de cambio que ha subido. Pero una parte importante también del aumento de tipo de cambio que hemos vivido en el último tiempo tiene que ver con el contexto interno. En la medida que la economía chilena tiene un déficit fiscal que es mayor, la variable que se ajusta es el tipo de cambio. En la medida que la economía se deteriora y el escenario completo se deteriora, la variable que se ajusta también es el tipo de cambio. ¿Hubo responsabilidad política, irresponsabilidad de los economistas de gobierno, irresponsabilidad de los políticos que son economistas? ¿Hubo irresponsabilidad? Una pregunta. Y la segunda, ¿qué va a pasar con el desempleo? Volvemos en un instante. Dos preguntas quedaron pendientes para Patricio Rojas. La primera, irresponsabilidad de los economistas de gobierno y del gobierno en este aumento del gasto público explosivo frente a un crecimiento menguado. Y lo segundo, ¿qué va a pasar con el desempleo? Partamos con lo primero. A mí yo diría que no creo, yo no hablaría de irresponsabilidad. Lo que sí hablaría es de que en general las autoridades, no este año sino el año anterior, hicieron un muy mal manejo de las expectativas. ¿Ya? Pero eso es irresponsable, ¿no? Sí, pero yo diría de que ellos en general tenían un cierto concepto de que los cambios en materia de reforma iban a tener un impacto muy menor. Y yo diría que ahí se equivocaron en forma significativa porque el tema de las expectativas fue en general... Bueno, pero eso sería irresponsable. Sí, lo que pasa es que no sé si tuvieron realmente conciencia de lo que estaban haciendo, digamos. O sea, pueden haber sido inconscientes. O lo planteo de otra manera, ¿se demoraron harto en tomar conciencia, por último? Yo creo que sí, que se demoraron. Yo creo de que en general había un cierto, digamos, percepción de que hacer unas reformas muy violentas como es aumentar los impuestos en 5 puntos y en 7 puntos para las grandes empresas, cambiaron una situación bastante fuerte en materia de lo que significaba el sistema de reforma tributaria, con una expectativa también de reformas por el lado laboral, iba a tener un impacto en la economía. Yo creo que pensar que un aumento de impuestos de 2% primero, otro por ciento en el año adicional, iba a ser completamente neutro, creo que ese era un tema que... ¿Qué va a pasar con el desempleo? A ver, el desempleo yo diría de que lo que hemos visto fundamentalmente es que la creación de empleo está lenta. Por lo tanto, la tasa de desempleo no ha subido mucho, pero estamos viendo una creación de empleo bastante baja. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que el gobierno tuvo un aumento de empleo bastante significativo. Y ese aumento en general ya se estabilizó. Por lo tanto, hoy día le estamos pidiendo solamente al sector privado que genere empleo y eso ha estado bastante lento. Por lo tanto, es bastante probable de que la tasa de desempleo tienda a subir, probablemente no mucho, porque también hay un tema que tiene que ver con la fuerza de trabajo metodológico, que no aumenta mucho. Por lo tanto, la tasa de desempleo se va a ir al alza, pero yo creo que lo más preocupante es que la creación de empleo está bastante baja. Carlos Massad, el presidente del Banco Central, dijo, mira, no va a subir mucho el desempleo. Por una razón muy simple, porque hace algunos años se cambió la metodología. Entonces, ahora basta con que una persona trabaje 1 hora en la semana. 1 hora en la semana ella está empleado. Entonces dice, mira, la señora o el señor que va al estadio vende empanadas,
durante un partido de fútbol empleado. Sí, esa es la metodología que viene del año 2010. Entonces esto no va a aumentar. Pero claro, al final lo que está diciendo es que hay un desempleo oculto. Sí, hay varias preguntas que se hacen con posterioridad para chequear en qué categoría queda esa persona, pero en general la metodología cambió el año 2010 y un poco tiene esa deficiencia. Algunas preguntas rápidas. Ángel Cabrera, de Forecast Consultores, usted lo debe conocer, dijo que lo más probable es que no estamos ni cerca de tocar el piso, como lo dijo el presidente del Banco Central. Y señaló que el próximo año creceremos menos del 2%. Todo depende del precio del cobre, la desaceleración de China, y no descartó que la economía chilena caiga en recesión el próximo año. Dice que hoy la economía está en una combinación de una caída estructural y de reformas que han afectado el crecimiento potencial y el deterioro de condiciones externas. No descarta una recesión. Bueno, lo que pasa ¿Usted la descarta? No, no es posible descartarla, porque básicamente si hoy día se conoce que China está no creciendo al 7, sino que está creciendo al 4%, posiblemente el precio del cobre puede caer más todavía, ¿ya? Y ese es uno de los grandes elementos que está ahí. Ahora, lo que está claro es que lo que estamos viendo hoy día es que esta economía está básicamente empantanada, prácticamente no crece. O sea, cuando uno la mira con respecto a los trimestres anteriores, la economía está básicamente plana. Por lo tanto, si esta economía no tiene una mejora o un dinamismo mayor, esta es una economía que va a un crecimiento el próximo año entre un 2 y un 2,5. ¿Ya? Ahora, para crecer más se requiere que la economía se tienda a dinamizar y eso no ha ocurrido todavía. Por lo tanto, que se puede poner mucho más compleja, por supuesto. O sea, ¿lo peor no ha pasado? Si la situación externa se deteriora más en el caso de China, y sabemos que China tiene alguna situación, porque hoy día vimos, por ejemplo, cifras de China en materia de importaciones y exportaciones sumamente malas. ¿Ya? Por lo tanto, si claramente China no está creciendo al 7, sino que está creciendo probablemente más cerca del 5, claramente podemos tener una situación externa bastante complicada. Y ahí yo no descartaría que la economía pudiese crecer mucho menos todavía. Pero que la economía tenga un número negativo, por lo menos esos antecedentes no están, digamos. En el anterior gobierno de Michelle Bachelet, el año anterior a la crisis de Lehman Brothers, subprime, etcétera, el superávit fiscal era espectacular chileno, era de 7 puntos. El año en que se produjo la crisis, el superávit era de 5,4 puntos. Ahora estamos enfrentando esta crisis con un déficit de 3 a 3,5 puntos. Esto es una diferencia en términos macroeconómicos astronómica. O sea, de un superávit de 5,4 a 3,3, el diferencial es de 8,7 puntos, brutal. O sea, estamos mucho más deteriorados pese a que tuvimos años muy buenos. O sea, esto es lo que no se entiende. Bueno, más allá de eso también hay que darse cuenta que lo que hizo la presidenta Bachelet en ese entonces fue hacer una política de gasto público bastante expansiva, ¿ya? Y se gastaron alrededor de 11.000 millones de los fondos soberanos, ¿ya? Hoy día esa situación no solamente tenemos un problema fiscal de un déficit importante, sino que adicionalmente tenemos una situación de fondos soberanos totalmente distinta a lo que ocurrió en esa oportunidad. ¿Ya? Hoy día, si bien es cierto, los fondos soberanos han aumentado, pero han aumentado fundamentalmente por deuda. ¿Ya? Nuestra deuda ha aumentado desde el año 2007-2008 de alrededor de unos 8.000 millones de dólares en materia de deuda pública, alrededor de unos 43.000 millones hoy día. Perdón, ¿puede repetir la cifra? De 8.000 a 43.000. Sí. Alrededor del año 2007 teníamos alrededor de unos 8.000 millones de dólares de deuda pública. Entre ese año y ahora, la deuda ha aumentado a cerca de 40.000. Gran parte de esa deuda, alrededor de 20.000 millones, ha ido a pagar los déficits que ha tenido Chile entre el año 2009 y hasta ahora, ¿ya? Y el resto se ha acumulado en fondos soberanos. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos en fondos soberanos? En fondos soberanos tenemos alrededor de unos 22.000 millones, ¿ya? Que están ahí. O sea, estamos negativos. O sea, si uno toma los activos netos, por supuesto, tenemos negativos. Antes teníamos una situación de activos netos positivos, hoy día tenemos una situación que no es acreedora como la teníamos. Por lo tanto, tenemos una situación fiscal que se deterioró. Y eso lo sabe bastante bien el nuevo ministro de Hacienda. Ya Rodrigo Valdés tiene bastante claro que la situación fiscal nuestra se deterioró en forma significativa en el último tiempo. Y es más, la gente habla del balance estructural, que era hacia el 2018. No hay ninguna posibilidad de llegar al 2018 con un balance estructural. Yo creo que lo que pasa es que hemos sido, en general, muy optimistas en los supuestos a largo plazo. Pero hay que ser serios. O sea, nos mintieron porque si no hay ninguna posibilidad. O sea, yo creo que lo que se planteó el gobierno actual en llegar al 2018 con un balance estructural, hoy día es completamente imposible lograrlo. Hoy día, si uno coloca los verdaderos parámetros estructurales que están, el balance estructural no tiene un déficit de un 1%, tiene un déficit cercano al 2,5%. ¿Va a aumentar la tasa de interés el Banco Central? A ver, yo creo que el Banco Central está en una situación compleja,
¿ya? La inflación subió en este mes, va a subir el próximo, va a terminar este año probablemente más cerca del 5 que del 4,5, pero el central no es tan fácil de subir la tasa, porque aquí lo que se requiere es que el central no quiere que las expectativas de inflación que hasta ahora están ancladas se desvíen de esa meta. ¿Ya? Por lo tanto, él está mirando como quien dice a 24 meses. Ahora, el central va a tener que mirar bien cuál es la inflación implícita que está dentro de los instrumentos financieros, tiene que mirar las encuestas y tiene que actuar en forma bastante ordenada, porque aquí no basta con subir la tasa, hay que subirla cuando corresponde. Porque hoy día, si el Banco Central básicamente sube la tasa muy temprano o muy rápido, puede afectar mucho más la situación de actividad todavía. Por lo tanto, el central tiene que evaluar primero si las expectativas se han desanclado. ¿Qué estima usted? ¿Que va a subir la tasa? Usted estuvo 12 años en el central. Yo estimo de que el Banco Central probablemente va a tener que dar una señal primero, una señal en materia de cambiar el sesgo. Hoy día tiene un sesgo neutral, va a tener que poner un sesgo algo más contractivo en su discurso en sus próximas reuniones. Y yo no me extrañaría de que el Banco Central de aquí a fin de año, probablemente a fin de año, va a tener claridad completa de qué es lo que pasó con el traspaso en materia de tipo cambio. Y ahí yo creo que el Banco Central, si es que ve una señal de que la inflación, las expectativas están desalineadas, posiblemente va a tener que subir la tasa de interés, yo creo que más temprano que tarde. ¿Cuánto debería aumentar el gasto público el próximo año? El próximo año yo creo que lo lógico sería de que no aumentara mucho más, de alrededor de entre un 4 y un 4,5, porque lo que es relevante aquí es que va a ser una señal muy importante lo que diga el ministro de Hacienda en materia de gasto público, en materia de situación fiscal. Todos sabemos que es poco probable de que ellos puedan ordenar y llegar a un balance estructural del 2018, pero mucho más relevante es que el ministro dé una trayectoria de cómo se puede llegar a eso. Por lo tanto, en la medida de que se alinea con un gasto público el próximo año entre un 4 y un 4,5, podemos tener algún tipo de confianza de que va hacia una situación de estabilidad. Pero si se desalinea, claramente nadie va a confiar en que esto va a tender a una situación más normal. Si el cobre cae de los $2,2 la libra, que puede ser, todos los chilenos tendrían que financiar Codelco. ¿Usted ve esa posibilidad? Bueno, más allá que financiar Codelco, lo más relevante que hay ahí es que los excedentes de Codelco han caído. Hace unos 4 años atrás los excedentes de Codelco eran 7.000, 8.000 millones al año que le entregaba al fisco. Ahora le está entregando con suerte en la primera mitad del año 800 y probablemente le va a entregar 1.500 durante este año. Eso es mucho más preocupante. Ya pero porque el precio del cobre no ser nada y que nosotros le estemos dando... No, claro, pero lo que tiene que hacer Codelco es que tiene que bajar los costos. Y ahí hay un tema relevante, porque todas las empresas de cobre del mundo van a empezar a bajar los costos, porque ven de que el precio probablemente va a bajar. Y el gran tema que tenemos nosotros es que no todos los costos los podemos bajar fácil. El costo laboral es un tema que está importante, porque no tenemos la flexibilidad para poder acomodar los costos laborales. Entonces, mientras todas las otras empresas en el mundo probablemente van a ajustar sus costos, aquí en Chile yo diría que hay un porcentaje importante, que es un 40-45% que son los costos laborales, que probablemente se van a ver totalmente un poco maniatados para poder ajustarse. Yo tengo la impresión que nos pegamos una fiesta. Gastamos harta plata, gastamos más de lo que producíamos. La fiesta desigual, para algunos enorme fiesta, para otros no tanta, algunos nada, pero nos pegamos una fiesta. Bueno, yo creo que hay alguna percepción de lo que pasó. En general, esta era una economía que venía creciendo a un ritmo relativamente alto, con un potencial de crecimiento cercano al 4,5-5%. Creo que ahí no había mucha discusión. Yo diría de que había conciencia que la productividad venía bajando y en general se demoró bastante. Y seguimos gastando como locos. Yo diría de que en general en un momento hubo una economía que soportó eso, pero hoy día está claro de que esta es una economía que tuvo un freno importante, ha tenido una desaceleración, y yo diría de que el gran tema hoy día es cómo somos capaces de poder recuperar esa productividad, cómo somos capaces de sacarle a esta economía un montón de distorsiones que tienden a colocar mucho más arena en las ruedas, digamos, y yo diría que es un elemento que es la única manera que esta economía crezca, porque no hay ninguna posibilidad de que el gasto público sea una fuente de crecimiento en los próximos años, y la política monetaria tampoco nos va a dar mucho impulso por ahí. Estamos terminando. ¿Usted es optimista o pesimista? Pues, yo quiero ser optimista en general en que... Usted no es lo que quiere hacer. No, yo más bien me es difícil ser optimista porque no he visto por el lado político un convencimiento de lo que esta economía requiere. Ya, yo creo que lo que se está haciendo en materia de reforma tributaria y en materia de reforma laboral ha sido muy lento. Yo diría que este es un elemento que genera una tremenda complicación en el clima de inversión. Los políticos no se dan cuenta que mientras más se demoran en poder definir las cosas, más se pone complicado el clima de inversión, y ese es un elemento. Hay que ir cerrando ventanas. Hay demasiadas ventanas abiertas, y eso las autoridades nos han dado cuenta que eso afecta el clima económico de lo que está pasando. Gracias, Patricio. No, gracias por estar esta noche con nosotros, y a ustedes muchas gracias por seguir.